Vamos a comenzar una serie nueva. A new series. El otro día, la semana pasada, me dijeron, Joe, hablaste mucho inglés. Y dije, ok, mucho inglés. Y voy a tratar de hablar español. Se llama Holy, la serie, Holy. ¿Cómo se letrea Holy? H-O-L-Y. Es santo. Pero hay otra palabra, también se llama Holy. Y se letrea W-H-O-L-L-Y. ¿Y qué significa esa palabra? Es lo que vamos a hablar. Esa palabra significa completamente, enteramente, totalmente, lleno de. Dios salva al pecador. Él es santo porque tiene el Espíritu Santo. Pero muchas veces esa persona que es santo no es completo, entero, total. No está entregado. Dios los aparta para que nosotros aprendamos a estar otra vez completos, eternos, total, dedicados a Él, apartados para la obra de Él, para el propósito del Señor. Eso es lo que vamos a hablar. Es para ser. Enteros. Okay. Enteros. ¿Qué? Enteros. Ok. Enteros. Entire. No te rías, Lauren. No me rías. Este mexicano no sabe hablar español. Entero. Thank you, honey, for correcting me. Yo le doy gracias que me corrigen. Había un hermano aquí, ya no estaba, él me corregía. Le dije, ok, bendito sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenéis cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invoquéis por Padre al que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducéis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La pronuncié mal, ¿verdad? Peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestó en los posteros tiempos por amor a vosotros. Amén. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por él el evangelio os ha sido anunciado. El punto es esto, hermano. El evangelio del Señor no nomás nos salva, el evangelio del Señor los transforma. Mucha gente cree en el evangelio, pero no vive el evangelio y se ve. ¿Qué significa esto? No están enterados, así se dice, entregados, no están completos, no están totalmente dedicados al Señor. No están, pero creen en el evangelio, nomás, pero la transformación no hay. Tiene que haber transformación en nosotros y luego ya nosotros para ir al mundo donde están los pecadores, predicar el evangelio para que ellos también sean transformados. Ese es lo que el Señor quiere. Eso de, Señor, perdóname por mis pecados, te recibo como mi salvador personal, entra en mi corazón y sálvame, y luego el agua, boom, boom, y luego se quedan. En una iglesia, un pastor recibió a 83 miembros, y luego los felicitó, y luego comenzó a hablar con la gente, y luego dice esto: aquí recibimos a estos hermanos, pero ¿para qué? ¿Qué es el propósito? Nada está trabajando. Tenemos muchos programas de discipulado, tenemos de membresía, de muchas cosas, grupos de estudio, pero ¿en dónde está la transformación? Y se quedaron todos bien serios. Tienen una iglesia, pero faltaba el poder. De eso vamos a hablar. De eso Pablo habla. Dice en versículo 12 de Pedro, dice, elegido según el conocimiento anterior, the foreknowledge, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz sea multiplicada. Aquí está Dios en el tiempo antes de que nosotros existiéramos. Dios nos eligió, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo los cambie. ¿Para qué? Para obedecer al Señor Jesucristo. Para esto los eligió. Para la obediencia, para estar con Él. Y el uno nomás dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia los hizo renacer para una esperanza viva. A living hope. Esperanza viva. En primer lugar, el Espíritu Santo hace la obra de nosotros. Nosotros obedecemos a Jesucristo. Tenemos una esperanza viva. Y no nomás eso, en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcescible. Para eso tenemos una herencia. Dios ya tiene todo preparado desde el huerto del Edén que cayó el hombre. Ahí murió por el pecado, salieron. Dios estaba en los planes que iba a restaurar lo que se iba perdido. El Edén va a ser restaurado. Un día, ya estamos. Y nosotros como creyentes, nosotros ya estamos. Nosotros ya estamos en el huerto de Edén. El Señor ya nos salvó. Ya no somos de este mundo. Nosotros vivimos para el Señor donde Él está. Donde Él está sentado. Y luego no nomás eso dice que mediante la fe tenemos la salvación preparada que se va a manifestar en los tiempos postreros. Y la iglesia
a que le escribió Pedro estaba pasando por unos tiempos bastante difíciles. La iglesia estaba nueva, estaba sufriendo, mucha gente no los quería porque eran muy diferentes y no aceptaban la cultura del mundo. Ellos vivían apartados. Ellos vivían apartados. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Completamente apartados, enteramente apartados, totalmente apartados. Ellos así estaban y estaban sufriendo. Pablo les escribe, acuérdense que su fe es más preciosa que el oro. El oro tiene que pasar por el fuego. Así su fe va a pasar por el fuego para que un día cuando venga el Señor, ustedes se van a parar y su fe va a ser fuerte para la gloria, para la alabanza y para el honor del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios nos está viendo. Todo lo que hacemos, Dios nos está viendo. Lo que hagamos y lo que no hagamos. Dice él, Pedro le decía a ellos, dice, los profetas anteriores, ellos profetizaban, hablaban de estas cosas, ellos buscaban diligentemente averiguar, indagaban acerca de esta salvación. Ellos querían saber quién era este hombre. Ellos querían saber de los sufrimientos de este hombre, de la gente que iba a creer en él y de los tiempos futuros, el Apocalipsis. Querían saber todo eso. Pero para ellos no era, aunque ellos tenían el Espíritu de Cristo, ellos les estaban predicando a nosotros. Hermanos, Dios ya los ha dado todo eso. Una esperanza viva, una herencia incorruptible, una salvación, el fin de nuestra salvación, el fin de nuestra fe es nuestra salvación. Seamos salvos. Completamente, enteramente, totalmente seamos salvos, apartados para Él. Amén. Ay, es lo que el apóstol Pablo quería hacer. Esta serie, hablando con el pastor Connor hace unos 2 meses, me decía, Joe, ¿qué piensas tú lo que necesitamos nosotros? Le dije, tenemos que tener una fe saludable. Tenemos que tener familia saludable. Tenemos que tener finanzas saludables. Tenemos que tener futuros líderes saludables. Tenemos que tener los físicos saludables, hablando de nosotros. Saludables. Pues ¿cómo va a estar eso? Cuando estemos nosotros completamente dedicados a Él. ¿Es todo o nada? Todo o nada. Pablo, el apóstol Pablo predicaba en Efesios, oraba por la iglesia en Éfeso. 2 veces oraba. Dice, le doy gracias al Señor cuando yo miro su fe y el amor para con los santos. Le doy gracias al Señor y le pido a Él que ustedes sean llenos del Espíritu, que conozcan al Señor mejor, que sus ojos sean abiertos para que conozcan la esperanza. La esperanza es la oración de Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Conocer la esperanza, conocer la herencia, las gloriosas riquezas de la herencia de Jesucristo que somos nosotros. Conocer su grandeza, su poder de grande que es, poderoso. Su prominente grandeza de su poder, la que lo operó en Cristo Jesús cuando Dios lo levantó de los muertos y los sentó en los lugares celestiales, mucho más arriba de toda potestad, principado, señorio y autoridades, y sobre un hombre más grande que ninguno, no nada más en ese tiempo, sino en los tiempos venideros. Y le dio todo, le puso todos los pies de Jesucristo. Y el Señor puso todos abajo de sus pies a la iglesia, la cual somos nosotros, somos de Cristo. Él llena todo en todo. Otra vez la llenura, llena, es lo que orábamos mucho del Espíritu Santo esta mañana.
de ser llenos, que la iglesia esté llena. Dios los está hablando. Mi deseo es que nosotros como iglesias salgamos de esta rutina. Oh, I'm already saved. Venimos a la iglesia. Todo está bien, pero se hace rutina. Les hablé un poquito de la Santa Cena la semana pasada. Que no se haga rutina. Es una celebración. La celebramos porque estamos anunciando la venida del Señor. Pero si alguien tiene algo contra un hermano, hermana, tiene el mandato de ir a pedirle perdón. Porque tenemos a celebrar. Hay gente que no toma la Santa Cena, o hermanos que no toman la Santa Cena, hermanas, que no la toman porque tienen algo en contra de alguien más. Y Dios te quiere decir, tú puedes arreglar eso. Y luego la cosa es esto. Reprendamos al diablo, que salga de aquí. El diablo es aquí la carnalidad. Nosotros, tercos, que no queremos humillarnos para restaurarnos con nuestra hermana y hermano. Muchas veces le damos mucho crédito al Satanás. Yo creo que yo lo alabé mucho a Satanás, le di mucho crédito a Satanás cuando yo andaba en el mundo, alabando. Pero ahora vamos a alabar al Señor y vamos a glorificar y honrar al Señor Jesucristo. Ya basta. Amén. Amén. ¿En dónde está Satanás? Debajo de tus pies. Debajo de tus pies. Él opera en los hijos rebeldes, que los que no conocen el Evangelio. Amen. All right. So, hay tres características que los identifican como creyentes. Dios ha preparado una herencia y quiere que vivamos con esa esperanza. No nos va a dejar. Participa y sirve con gozo todo el tiempo, porque el tiempo es corto y la paga del Señor es grande. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, el llamado es a ser santos. O si tienen su boletín, ponga ahí santo. Ser santo. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos antes que tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. La palabra santo, ya cruzamos de aquí, estamos apartados para el propósito de Dios. Ser santos es ser enteros, completamente dedicados, totalmente dedicados y luego llenos del Espíritu. Amén. Eso es lo que es. La santidad o el santo es, muchos piensan, no toman alcohólicos, cosas alcohólicas, cerveza, vinos, licor. So, si no tomas, eres santo. Otros dicen, no vayas al cine. Cuando el Señor me salió en una iglesia, las mujeres no usaban shorts. Las mujeres no usaban pantalones porque eso no era ser santo. Los hombres, camisas largas, blancas, con una corbata negra. ¿Eso es ser santo? No. Esas tradiciones de los hombres. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Es cuando estás completamente dedicado al Señor. Enteramente, completamente, totalmente. Eso es lo que es. Apartados de. Yo pensando en esto, dije, hay ateos, agnósticos, que no fuman, que no toman, que no hablan mal, que no hacen muchas cosas,
tienen ética, son morales, son civiles, pero no son santos. Parte de ser llenos, completos, parte es moralmente, es parte del cristianismo, pero no es todo. Porque hay gente que no fuma, hay cristianos que no fuman, que no hacen muchas cosas, pero no están dedicados al Señor. ¿Son santos ellos? Nomás por la gracia de Dios. ¿Pero están dedicados al Señor? No. Y ahí está el gap. Ahí está el gap. Y cuando no estamos dedicados al Señor, cuando estamos en el mundo, se va a ver. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios apartó a Moisés. Andaba en el desierto, andaba con el rebaño de cabras. Miró una lumbre, ¿cómo se dice la palabra? Sarga, zarza. Se estaba quemando, pero no se consumía. Entonces él fue a mirar, y cuando él fue a mirar, Dios le dice: Moisés, párate ahí. En la tierra en que pisas es santa. Quítate el calzado. ¿La tierra es santa? Sí. El arca del pacto en el tabernáculo era el lugar santísimo. Era santa. Y un día, en un pleito que tuvieron con los filisteos, los israelitas dijeron: saquen el arca, vamos a ir a pelear, porque cuando vean el arca lo vamos a derrotar y van a huir. Y se hizo un gran escándalo, y los filisteos estaban: ahí está el arca de Dios, ya. Y luego se levantó uno: tener ánimo, vamos a pelear. Pues vinieron los israelitas a pelear con los filisteos, y los filisteos lo derrotaron, le quitaron el arca de Dios. ¿Sabe lo que es, man? No es una cosa ser santo, es una relación ser santo. Eso es lo que es. Porque hay diferentes culturas, y hay culturas que no practican unas cosas, hay culturas que sí. Muchas veces eso viene de las tradiciones de nosotros. Y tenemos que tener cuidado, si no nos hacemos jueces, los juzgamos. Mira. Y luego los que hacen alguna cosa que les molesta a ellos desprecian a aquellos. Y ahí está, todo por nada. La idea de ser santos es estar aquí. Estar apartados para el propósito de Dios. ¿Cómo? Enteramente, completamente, totalmente dedicados. Eso es lo que es. Eso es lo que es santo. Ser santo. Prepara tu mente para la acción. Mente alerta y clara con entendimiento. Es lo que significa aquí en el versículo 13. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia del Señor. Ciñe tus lomos. En los tiempos antiguos usaban las vestiduras de los hombres en el desierto, se agarraban, se las ponían en la faja y ya se podían mover, podían correr. En las guerras tenían que tener la libertad. Eso nos dice a nosotros que nuestras mentes tienen que estar espirituales, claras, para discernir qué es lo que me va a molestar. Porque tú estás sirviendo al Señor. Tú estás sirviendo al Señor. Hacemos muchos errores. Los metemos en una, salimos de una, los metemos en otra. Porque no estamos claros, completamente dedicados al Señor, hacemos errores. Y aquí nos dice el Señor aquí, dice: esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa eso? Vivir para el cielo. Todo lo que hagas es para el cielo. Es para el cielo, vivir para el cielo. Cuando uno das, tú le estás dando a Dios, en el banco de Dios, vas a agarrar interés, Dios te va a ayudar, tu talento, todo lo que haces, Dios te va a ayudar. Aquí en la tierra, porque estás edificando el reino de Dios. Seamos luz y seamos sal.
mi esposa me platicaba, había una niña que ella miró en Facebook, 7 años, y estaba predicando que el Señor es luz, decía, pero el Señor ya no está con nosotros. Le decía, ahora hermanos, nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, hay que luzar a los pecadores, hay que luzar en el mundo. Y una niña de 7. Esa niña estaba completamente dedicada. De 7 años, Dios usa. El Espíritu Santo usa. ¿Por qué la gente nomás quiere venir aquí? Señor, perdóname. Y no quiere cruzar acá, a ese lado. Falta de comprensión, falta de visión. El Señor predicó las parábolas y luego les comenzó a explicar las parábolas a sus discípulos, pero a la gente no. Y alguien le preguntó, me imagino que era Pedro, y dice, Señor, ¿y por qué nomás a nosotros nos lo explica la parábola? Dice, porque ellos tienen oídos, pero no oyen. No, tienen ojos, pero no quieren ver. Tienen boca, pero no quieren hablar. Su corazón, ahí está el problema, el corazón está engrosado por la falta de comprensión. Dios nos está llamando a nosotros a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, preparar tu mente, que sea alerta. Ay, Señor, el mundo como está, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es la cosa más sabia que puedo hacer? En los domingos trabajar todo el tiempo y luego quizás un domingo del mes venir a la iglesia para, como si, all right, Lord, here I am. Yo conozco gente así. No, yo cumplí, yo fui a la iglesia y luego haces lo que quieras. Eso es religión. Dice que esperar por completo en la gracia, dando a entender que vamos a ser juzgados. Todo lo que hagamos ahorita ya lo estamos haciendo para el cielo. Ya lo estamos haciendo. Vivir. Cuando tú ayudas a las personas, cuando tú se lo estás dando al Señor. Estás mandando tu tesoro al cielo. Y un día ahí vamos a recibir nuestro galardón, que Él nos va a dar. Un día Él lo va a bendecir. Un día. Dice, los hijos obedientes no se conforman a los deseos que antes tenían. No, ya salieron de eso. El pecado, todo eso que los molesta, la carga que traigamos. No, ya estamos sirviendo al Señor. Los tenemos que deshacer todo de eso para servir al Señor, correr. Conozco creyentes, materialmente tienen mucho, pero también tienen la carga de la deuda. Tan pronto que puedas, hermano, es mejor vivir simplemente sin esa carga, pero dedicado al Señor. Dedicado al Señor. Otros que no pueden hacer cosas porque les gusta mucho los deportes, les gusta mucho contar con la familia. Pero hay que dedicar el tiempo al Señor. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo, dice, cuando un hombre va a dar una ofrenda, dice, esa ofrenda que va a dar va a ser una señal, porque el hijo le va a preguntar al papá, ¿por qué haces eso? Y tú le dices, porque el Señor cuando estábamos en Egipto nos dijo que hiciéramos esto, traer una oveja, sacrificarla. Eso es celebrarlo. Y el niño está aprendiendo del papá, del discipulado. También cuando traen el animal, que sea sin mancha y sin arruga, el animal lo iban a sacrificar a Dios. Y tenían cuidado que estaba bien cuidado el animal. Y el niño le preguntaba, papá, ¿por qué haces eso? Porque Jehová es santo. Estaban enseñando. Eso es lo que es la santidad. Nosotros fuimos creados
en la imagen de Dios. Los ateos pueden vivir una vida noble, pero ellos no son santos. Nosotros, ellos no son santos, pero hacen muchas obras buenas. Pero la diferencia es, ellos no tienen el Espíritu. Esa es la diferencia. Ay, el otro punto que nos ayuda a ser santos de esta parte es vivir, hemos llamado al temor de Dios, el segundo punto, el llamado al temor de Dios. Hermanos, se está perdiendo eso, el temor de Dios en las iglesias en estos días. El mundo odia a Dios por su santidad. Oh, ellos creen en Dios, que Dios es misericordia, que Dios es bueno, que Dios cuida, pero la santidad no la pasan porque tienen en su mente que creen en un Dios de amor, pero no quieren temerlo. Y eso sucede en la iglesia. Los cristianos que andan bajo la luz del Señor en santidad, los creyentes carnales no los quieren porque son reprendidos, porque enseñan que sus obras son malas, están viviendo mal. Por eso hay un montón de iglesias que se saltan, andan buscando un lugar donde se puedan sentir que no me hablen del pecado. Vamos a buscar un lugar donde no los exhorten a servir, que no los, andan buscando un lugar que los apapachen. Oh, God loves you. Thank you, Jesus. Oh, let me pray for you. Dios, thank you. Y andas en el pecado. Y se van con eso. Y se van con eso. El temor de Dios. ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios. El principio de la sabiduría. Sabiduría nos da la habilidad de ver lo malo y escoger lo bueno. Porque ahí el temor de Dios. El temor de Dios es saludable. Es bueno para nuestras vidas. Es lo que los separa a nosotros de la maldad. Si no hubiera el temor de Dios, todo, lo que venga sea lo que se venga. No, man. Nosotros no somos tan necios así, tan abiertos así. El temor de Dios es lo que necesitamos. Porque casi no se predica en esto. La gente pierde el respeto y la honra a Dios. Dios no recibe la gloria, Dios no recibe la honra, Dios no recibe el respeto que Él merece. Venimos como queremos y los vamos. En el Viejo Testamento había un texto que Dios le dice a Samuel: yo honro a los que me honran. Yo deshonro a los que me deshonran. Honor. El temor de Dios es honrar a Dios. ¿Honrar a Dios cuándo? ¿De 10 veces honrarlo una vez? Entonces, es enteramente, completamente y totalmente apartados para eso. Apartados para ser santo y apartados para tener el temor de Dios. Y los frutos se ven en las personas que son santos y que temen a Dios. Se ven en el trabajo, se ven en el mundo, con las familias aún se ven. Se ven eso. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días por amor a vosotros. Por amor a vosotros, Dios hizo todo lo que Él hizo. Los dio todo por amor a nosotros. Para ser santificados y para obedecer al Señor Jesucristo. Los que son santificados y van a obedecer al Señor Jesucristo, lo hacen enteramente, completamente y totalmente.
dedicados. Ahí quiere decir rescate, significa ser redimido. Dios te compra, tú eras esclavo, Dios le paga a alguien, o el Señor le pagó a alguien que te tiene como esclavo y te hace libre. Libre para, ok, ya suéltate, vete a hacer lo que quieras. No, vente para acá. Ahora, vas a ser mi esclavo. Es lo que dice la Escritura. Dice en Efesios que Jesucristo descendió del cielo a la tierra, lo más profundo de la tierra, y luego que ascendió con la cautividad para que sean captivos a Él. ¡Wow! Antes estábamos captivos al pecado, ahora somos captivos al amor de Dios. Por eso debemos de temer a Dios, porque era un precio que le costó al Señor su vida. Desde antes, todo esto sucedió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía todo eso. Dios ya sabe lo que vas a hacer. Dios sabe tu futuro. Eso lo debe dar la habilidad de temer a Dios, de andar sabiamente. Sabiamente. Ese es el temor de Dios. Dios va a cuidar al rebaño siempre y no los juzga. Y los juzga también nuestra obra. Como dice aquí, si invoquéis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducéis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios nos juzga ya. Dios nos está juzgando ya. Está una persona que nunca ha servido. Está una persona que estaba sirviendo pero ya dejó de servir. Está otra persona que quiere servir y no tiene la oportunidad. Y está una persona que no quieren de plano, no quieren servir. Dios va a juzgar. Están otros acá. Hay personas que están completamente dedicadas más que los otros. Trabajando siempre, sirviendo siempre al Señor. Siempre. Como la hermana Betty. Está haciendo aquí todo el tiempo. Completamente, eternamente y totalmente están sirviendo. Y Dios nos juzga a todos. Igualmente sin excepción de personas. Como dice aquí. Perdí el lugar. Los usa según la obra de cada uno. Él no va a hacer excepción. Con lo que prediqué la semana pasada que prediqué. El evangelio forma las relaciones. Pero se requiere coraje y humildad. Tienes que hablarle a un hermano que está mal y no importa la relación. Lo que importa es el carácter de él. Y mucha gente nosotros lo guardamos a no decir nada porque ya tenemos relación. Pero el carácter, el evangelio los forma. Por eso venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios los forma. Yo he orado, antes, hace años, le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser un viejito bien renegón. Ayúdame en eso, líbrame de eso. Yo oraba por eso. Le dice, yo no quiero ser carga de viejito a la familia. Ayúdame, Señor, a estar saludable, fuerte. Yo no quiero dejar problemas a nadie. Hasta oraba yo cuando venía en el camino, porque muchas veces venía en San Antonio para Austin, había algún choque y ahí estamos esperando por 1 hora. Y cuando pasaba por ahí, una vez miré a una troca, tenías una trailer cargando y estaba un montón de ¿cómo se dice? Zacate. Tirado ahí andaba el pobre llevando ahí. Y le dije entre mí, Señor, ayúdale. Señor, no me dejes que yo haga eso. Porque hay mucha gente atrás de mí que te están maldiciendo. Ese es el temor de Dios, hermanos. En ese punto debemos nosotros
pensar que estamos honrando a Dios. Ya pasaron los tiempos donde alabábamos a Satanás. Hicimos las cosas por la ignorancia y Satanás se gozaba. Porque eso ofende a Dios y Satanás es lo que quiere que Dios sea ofendido por la gente. El temor de Dios. Y luego el tercer punto, el llamado al amar a Cristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre, toda carne es como la hierba y la gloria del hombre como la flor del campo, la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra porque el evangelio ha sido anunciado. El primer punto, ser santo, eso es algo ya personal. El segundo punto, temer a Dios, ese es ya con Dios. Pero este tercer punto de amar a todos, ese es más importante y el más difícil. ¡Auch! Hay gente que no la pasamos. Entrañablemente amar. Amor fraternal, no fingido. Amados unos a los otros, con un corazón puro. Se va a poner muy interesante cuando tomemos la Santa Cena en octubre. Bueno, vamos a arreglar cuentas. Tanto como el que ofende, como el que nos ofende. Yo he tenido que pedirle perdón a gente. Le ha tenido que pedir perdón. Una vez a la esposa del pastor. Tomé la Santa Cena para él y dije, ¿te ha ofendido en algo? No, como, perdóname. Yo no quiero que haga algo mal entre nosotros. Varios de ustedes yo les he pedido perdón. Eso es lo que es amor los unos a los otros. Porque nosotros somos renacidos, no de una simiente corruptible, sino una de incorruptible por la palabra de Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. El amar a Dios es fácil, el amar al prójimo ahí aquí cuesta. Pero, si somos santos, apartados de Dios, tenemos que amar, ¿cómo? El mundo. Dime. Ándale. Totalmente, enteramente y completamente. Tenemos que amar. Amar. You gotta love one another. We've got to love one another. Dice, si alguien no ama, es porque no ha conocido a Dios. Punto 1. Si alguien no ama, es porque tiene mucho orgullo para ir a pedir perdón. Simple as that. Está duro. Está bien duro. Está bien duro. Una vez mi hermana grande me dejó tirar todo. Y me quedé. Y luego cuando se cansó, ¿Aren't you going to say something? ¿No vas a decir nada? Y le dije, no. Y se quedó. Y luego a los 2, 3 días me habla, dice, I'm sorry, dice, pero yo me quedé más amarillo que tú te quedaste callado. Porque antes no me quedaba callado. El amor es más importante que la santidad, que el temor de Dios y ser santo. Porque ahí, si uno ama, uno va a ser santo.
Si uno ama, uno va a tener temor de Dios, right? Cuando cumplimos la ley de Dios, dice la Biblia, varios lugares, cuando amas, es cuando cumples la ley de Dios. Por eso el Señor decía él, si no te haces como un niño, no puedes ser el reino de Dios. Porque es que ya estamos grandes, no nos pueden decir nada. No. El Evangelio era buenas nuevas y son buenas nuevas y van a ser buenas nuevas todavía y en el futuro. Destinado antes de la fundación del mundo, por amor a vosotros, por fe y esperanza en Dios. Purificar nuestras almas a obedecer y con la ayuda de su Santo Espíritu, amar en amor no fingido. Mano, eres. Muchas veces ofendemos por palabra. Ya voy a terminar. Muchas veces ofendemos por palabra. Dice que la lengua es una parte bien chiquilla, pero hace daño. Enciende un bosque. Destruye. Dice, hasta los caballos, los animales, todos son domados. Pero una lengua, ¿quién? Solamente el Espíritu Santo y va a costar. Porque eso ya es amor. Eso ya es amor. Nosotros fuimos renacidos para amar el camino de Dios y a los hermanos de Dios. Déjame abrir esto. Una vez yo soy criticado cuando predico. Me dan una crítica y me han salido que a veces no tengo notas porque nomás predico. Aquí están mis notas. El Evangelio es creer en Jesucristo, nos hace morir para vivir en la santidad. La carne es mortal como la hierba y el que hace la voluntad permanece para siempre. Este es el poder de Dios. Aquí el Señor Pedro cava ahí con todo. El hombre es como la hierba, el pasto, que se seca y la gloria del hombre como la flor que se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí incluye todos nosotros. Tenemos que ser santos, tenemos que temer a Dios y tenemos que amar el uno a los otros. Esas tres características nos van a ayudar a nosotros a ser enteros, completos, totalmente apartados para los propósitos de Dios. Ayúdanos, decía Moisés, ayúdanos a contar los días de nuestra vida para adquirir sabiduría, que sea la luz de Jehová sobre nosotros y nuestros hijos, y establezca la obra de nuestras manos por nosotros. Sí, establezca la obra de nuestras manos por nosotros, el Salmo 90. Es lo que necesitamos. Preparando este mensaje, lo miro muy básico, pero ya después de estudiarlo, le dije, es lo que necesitamos. Yo aprendí lo que era santo. Eso me va a ayudar a mí. Aunque lo practicamos ahorita, pero ya ahora con más entendimiento, ya sale. ¿Estamos dispuestos a entregarnos al Señor completamente, enteramente, totalmente? ¿Estamos dispuestos? ¿Hay personas aquí que no han venido a los pies del Señor? Hay personas aquí, cierren sus ojos. No quiero avergonzar a nadie. Yo quiero que alces tus manos si nunca has hecho la confesión de fe.
Dios te está hablando. Hoy, si escuchas la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Yo creo que todos somos santos. Todos estamos bien. Hay llamado a la salvación y hay el llamado que hay gente que si no está sirviendo al Señor, ahorita mismo en tu lugar, dile, Señor, de aquí en adelante, Señor, quiero estar más entregado a ti, Señor. Quiero estar enteramente, completamente y totalmente apartado para ti, para que tú me uses cuando tú tienes necesidad en algo. Ayúdame en eso. Dile al Señor, abra tu corazón. Dios te ama. Este es un mensaje de esperanza. Tenemos una herencia gloriosa y el fin de nuestra salvación, cuando el Señor venga, en la fe de nosotros va a hablar grandemente, va a alabar al Señor para la gloria, para el honor, para la alabanza de Él. Amén. Amén y amén.